Sí, muy buenas tardes o buenas noches a todos. Es una bendición para cada cristiano el poder hablar de su palabra. Cada vez que lo podamos hacer es una bendición que Dios nos pone a nuestro lado. Así que aprovechando el tiempo, les voy a pedir de favor que me acompañen a una oración. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, en toda la faz de la tierra. Ante tu presencia, Señor, nos encontramos con el único propósito, Señor, de meditar en tu palabra, aprender de tu palabra y ser cada día más mejor ante tu presencia, Señor. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos dé palabra, nos guíe, nos dé la fortaleza, la firmeza, la seguridad de que lo que hablamos es tu palabra, Señor, y que sea esa potente palabra la que nos aconseje esta noche y todas las veces que tengamos la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por esa bendición grande que tenemos y todo te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta oportunidad, hermanos, les voy a pedir de favor que busquen Hebreos 12. Hebreos 12. Desde la semana pasada, ya para finalizar este año y hoy y que lo estamos iniciando, yo he estado observando mucho que todos los que hemos tenido la oportunidad de pasar al frente hemos estado tomando pasajes de la Biblia relacionados a nuestra carrera, a que ya finaliza un año, ya finalizó, pero ya iniciamos otro, es una nueva bendición para cada uno de nosotros. Y he notado que todos casi tomamos parte de estos libros que nos instruyen acerca de nuestra forma de vivir como cristianos fieles y verdaderos. Entonces yo busqué, pensando en este día, primer día del año, pues yo tenía la responsabilidad por la mañana, pero hubieron esos cambios que al final también fueron bendición. Yo estaba estudiando Hebreos 12. Entonces el nombre del tema, como lo dice el encabezado, Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Y esta carta de Hebreos 12, en el contexto histórico, a forma de introducción, en el contexto histórico, se desconoce su autor. Se cree que, o se especula que fue el apóstol Pablo, pero no está comprobado que sea el apóstol Pablo el escritor del libro de Hebreos. Se mencionan al menos 15 personajes de la Biblia, incluyendo al evangelista, Lucas el evangelista, pero no está comprobado que él sea también. Se cree que fue una carta dirigida a la iglesia y es la idea que cobra más fuerza. Y que en el versículo 13, ahorita estamos en Hebreos 12, pero el versículo 13, una página más adelante, capítulo 13, versículo 24, dice de la siguiente forma, dice, saludad a todos vuestros pastores. Dijo, de esa forma se despidió el escritor de los Hebreos. Saludad, notemos aquí en esta parte, dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. 25, la gracia sea con todos nosotros. Amén. De esa forma se despide de la carta el escritor de los Hebreos. Entonces, este versículo da lugar a dos interpretaciones. Número uno, que estaba el autor o el escritor de Hebreos en Italia escribiéndole a la iglesia de otro lugar. Y se estaba despidiendo, les estaba escribiendo. Y número dos, que le estaba escribiendo a la iglesia de Italia, específicamente en Roma, que es la capital, o desde algún otro lugar. Es de la forma en que el escritor de Hebreos se despide en la carta. Entonces, da lugar a esas dos interpretaciones. Lo que sí sabemos es que el capítulo 13, versículo 24, dice, saludes a los de Italia. Ok, pero lo que sí se sabe es de que solo Dios sabe quién escribió la carta.
Más importante de quién es el nombre del autor, es su contenido de la carta, que inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el autor nos hace el llamamiento y nos convoca a tener los ojos puestos en Jesús. Por eso dice aquí, versículo 12, puesto los ojos en Jesús. Más importante de quién le escribió, pues es todo el contenido de la misma. Y nos dan los consejos más importantes, los ojos puestos en Jesús. ¿Y qué significa eso? Es la única manera de correr la carrera de la fe y perseverar. Poner los ojos en Jesús. Por eso aconseja aquí. El hermano en la mañana estuvo hablando solo de un personaje del versículo 11, que fue Moisés. Él tomó de allí. Pero en este versículo 11 no habla solo de Moisés, sino hay una lista grandísima de más conocidos como héroes de la fe. Y sí son héroes de la fe. Y nosotros también podemos llegar a ser parte de esos héroes de la fe. Voy a iniciar ya dándole lectura al versículo 11, 1, y dice de la siguiente forma que ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, eso es la fe. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De esa forma nos pone a pensar este mensaje en esta carta de Hebreos, y es muy bonito porque y también nos pone a pensar de cuando por primera vez llegamos a la iglesia y nos hacemos creyentes y nos hacemos cristianos. Yo creo que es marcado ese día por todos cuando nos bautizamos. Yo pienso que todos nos debemos de acordar el día que nos bautizamos, a dónde fue, quién fue quizás. Entonces, pero otra cosa diferente es continuar siendo cristianos. Número 1, una cosa es arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y otra cosa es mantenernos con un espíritu perseverante, persistente en Cristo Jesús. Esa es la manera positiva de correr la carrera de la fe. Ahora, voy a leer Hebreos 11, le voy a dar lectura a Hebreos 11, 33, para que entendamos un poquito el contexto, porque lo que habla el capítulo 12 lo habla bajo el contexto del capítulo 11, que es los héroes de la fe. Dice así, 11:33, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, los héroes de la fe, todo eso hicieron. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, fueron en fuga hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 36, más abajito. Otros experimentaron vituperio y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Eso es lo que sufrieron los héroes de la fe. Ahora, nadie dijo que la carrera de la fe iba a ser fácil. No fue fácil para ellos, tampoco va a ser para nosotros, porque en el día a día vamos a enfrentar muchas dificultades, porque Cristo dijo que en este mundo tendréis aflicciones, son las aflicciones, no es fácil. Pero el capítulo 12, versículo 1 dice así, puesto los ojos en Jesús, por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, son los héroes de la fe, esa nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, versículo 2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta palabrita, por tanto, es la primera expresión que menciona aquí el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, es una conexión por todo lo que por todo lo que les he dicho en el capítulo 11, quiere decir. Por tanto, es una conexión, nos quiere decir por tanto, nosotros también, viendo esos ejemplos, nos quiere decir el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, viendo esos ejemplos de todos esos hombres que por la fe actuaron en consecuencia con fidelidad a Dios. Tenemos una multitud de testigos en el capítulo 11. Aquí habla primero de Abel, de Enoc, que fue transpuesto para no ver muerte, Noé, Abraham, y muchos personajes más. Todos ellos fueron testigos, fueron llamados a correr la carrera de la fe. Algunos ven esta nube de testigos como en un estadio en el cual nosotros estamos corriendo y ellos nos están viendo. Pero en el sentido del texto no es así, sino en el sentido del texto es que nosotros estamos corriendo la carrera y los podemos ver en el capítulo 11, la carrera que ellos corrieron. La obediencia que tuvieron con Dios, y por eso alcanzaron todas esas promesas que Dios los pone por delante. Entonces nos quiere decir: cobren ánimo, miren el ejemplo de ellos, nos quiere decir el escritor aquí de los Hebreos. Cobren ánimo, miren los ejemplos de ellos, de los que corrieron la carrera y triunfaron, porque triunfaron todos ellos. En primera de Timoteo 6:12 nos habla de lo siguiente. Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12 dice así: pelea la buena batalla, le dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aunque aquí no se está refiriendo a los testigos del capítulo 11 de Hebreos, sino se puede estar refiriendo a muchos testigos que hoy en día nos rodean. Y tal vez sean personas que donde quiera que nos movemos nos rodean. Son los que día con día nos están observando. Por decirle un ejemplo, en el trabajo, los que nos rodean aquí enfrente, aquí al lado, los vecinos de la iglesia. Ellos pueden ser testigos. ¿Y qué es lo que están observando en nosotros? Ellos pueden estar observando a dónde está el amor, a dónde está la paciencia, a dónde está la dignidad. Porque Gálatas 5:22 dice: y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, dignidad, bondad. Al final dice en el 23: con tales cosas no hay ley. Entonces ese es el fruto del Espíritu. Cuando nosotros nos bautizamos, venimos a ser sellados con el Espíritu Santo, y de ahí es una vida nueva, en donde estamos obligados a demostrar todo eso: amor, paz, gozo, paz, dignidad y todo. Entonces, las personas que nos rodean están viendo que a dónde está todo eso de nosotros. Cuando un cristiano hace algo bueno, incluso en la iglesia, casi pasa como desapercibido. Pero haga algo malo, el cristiano dice, y es cristiano, dice, es rapidito, somos señalados. Esa es la nube de testigos que aún nos están observando, y que muchos de los que pasamos aquí al frente nos exhortan a que tenemos que ser diferentes,
para que la honra y la gloria sean para Dios y demostremos ser hijos de Dios. Amén, así es. Aquí en Hebreos 6:12 nos habla qué es lo que nos impulsa a ser cada día más mejores. Hebreos 6:12 dice así, Hebreos 6:12 dice, Hebreos 6:18, perdón, dice, para que por dos cosas inmutables, dice, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa esperanza es Cristo. A Cristo se nos ha puesto por delante, porque Cristo venció la muerte y vive para siempre. Y como sabemos lo que nos espera en el futuro, que es lo que nos ofrece es la vida eterna, no ir a condenación, sino la vida eterna, eso es lo que nos permite fortalecernos en el presente, esforzarlos en el presente. Entonces, la esperanza es Cristo, es la vida eterna, es donde Él ya está a la diestra del Padre. Y Él quiere, pero está en nosotros, que corramos bien la carrera para estar ahí junto con ellos. Y le alabemos y lo glorifiquemos todo el tiempo. Eso es concerniente a la expresión número 1 que encontramos en Hebreos 12:1. Ahora, hay otra expresión en la que le sigue, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Un ejemplo, cuando en las carreras olímpicas hay muchos deportistas que antes de correr la carrera, como decir natación, maratón es correr. Antes de eso, necesita la persona prepararse, quitarse todo lo que le va a estorbar, como decir un reloj, una pendiente de oro, zapatos, tiene que poner zapatos adecuados. El que va a correr, el que va a nadar, se quita todo, su pantalón, ropa normal y se pone una vestimenta especial para poder romper el agua cuando nada. Entonces así se nos pone el ejemplo a los cristianos, que debemos de quitarnos todo aquello que nos estorba para correr la carrera, porque si no la vamos a estar corriendo de una manera negativa y al final nos puede cargar el desánimo. Y el que se desanima se queda atrás de la carrera y se queda a nada más solo ver que otro está creciendo espiritualmente. Y eso no desea Dios de nosotros. Quiere que crezcamos, que sigamos adelante porque Él nos ha puesto los medios y nos ha puesto la mejor inspiración y el mejor ejemplo que es Cristo Jesús. ¿Cuáles son los impedimentos para que corramos esa carrera? Algunos ejemplos. Colosenses 3. Colosenses 3, 8 y 10. Colosenses 3, 8 y 10. Aquí cerquita, no andamos muy lejos. Colosenses 3, 8 y 10. Dice así. Dice así. Esto, hablándolo relacionado a la vida nueva, a la vida antigua y a la vida nueva. Dice, hacer morir pues lo terrenal, ese es el 5. Pero vamos al 8. Pero ahora despojar también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todo eso nos puede impedir correr la carrera. 10. Y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vemos aquí una lista grandísima, porque el 5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ese es tiempo pasado. Pero si seguimos teniendo esa clase de malos hábitos como cristianos, probablemente nos impiden, con seguridad, nos impiden correr la carrera.
probablemente ni nuestras oraciones lleguen hasta el cielo, al techo, al cielo falso, nomás llegan y bajan otra vez. Porque Dios abomina todas estas cosas. Yo ya he escuchado esa expresión y viene siendo bien cierta. Que si no estamos cayendo en esta serie de errores como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que son idolatría, hay que tener mucho cuidado porque ni las oraciones pueden llegar al cielo, hermano. Puede ser impedimento para que las oraciones lleguen al cielo. Y por lo cual nos esté impidiendo correr la carrera libremente. Lucas 21 nos habla de dos aspectos también que nos pueden impedir correr la carrera de la fe. Lucas 21 dice así, Lucas 21, 34, hablando de la venida del Hijo del Hombre. Va a ser el día de victoria, como dice el cántico. Hablando de eso, el 34 dice así, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día se refiere aquí cuando dice aquel día? En el día de que seamos sorprendidos por la muerte. Porque la muerte sí la tenemos segura, más segura que cualquier cosa, que nos vamos a morir, jóvenes o de lo que sea, pero en las manos de Dios está todo, el hálito de todo habitante, dice Salmos. En las manos de Él está todo, nuestra vida, todo. Entonces, se refiere cuando vosotros, aquel día, se refiere también a la venida de Cristo, y nos halle así, con esa glotonería, con embriaguez, afanándonos por los afanes de la vida. A eso se refiere. Entonces, si nos encuentra así, Jesucristo va a ser un impedimento. Es un impedimento. Por eso dice Lucas, que en el libro de Lucas, en este capítulo, dice de que mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día que muramos con estas condiciones, no vamos a ser aprobados, o que la venida de Cristo venga, en donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, que no creo que seamos nosotros quizás, o solo Dios sabe, seamos arrebatados. ¿Y usted cree que lo va a arrebatar el Señor Jesucristo por medio de sus ángeles teniendo las condiciones? No creo. Por eso nos aconseja Hebreos a que esos son impedimentos para correr la vida cristiana. Esos dos impedimentos. Ahora, mirando esta palabra que menciona aquí el capítulo, glotonería. ¿Qué es glotonería? Es aquella persona que desea más de lo que tiene. También glotonería es tener demasiadas cosas que no nos hacen falta. Sin embargo, nos afanamos por tenerlas. Es puro glotonería, como lo dice el texto. Entonces, son impedimentos. Primera de Pedro 2:15, estaba yo bien atento hoy en la mañana, lo tocaron este capítulo, 2:15, primera de Juan 2:15, hablando del nuevo mandamiento, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Textos que se repiten una y otra vez. No vamos a tener excusa, porque lo hemos escuchado miles de veces. Yo a alguien por teléfono evangelizándolo, yo le decía eso. Lo que yo ahorita le estoy hablando, el día del juicio final no va a tener excusa, que usted le va a decir fulano de tal en el juicio,
poniéndolo así. ¿Cuántas veces escuchaste la palabra de Dios que te la expusieron? No va a tener excusa de decir que nunca me oí yo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha sido expuesta por radio, por literatura y en todos los medios que hay, así que no van a haber excusas. Entonces este texto se repite una y otra vez. Dice 16, primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de esta carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, 17, verso 17, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Qué es lo que pretende aquí el Espíritu Santo inspirado, el que escribió el libro de Juan? ¿Qué es lo que pretende ponernos? Nos pone la mentira, los deseos engañosos y en el versículo 17 para finalizar nos pone la verdad y nos pone la solución. O sea, está en nosotros aceptar o decidirlo por la verdad, porque es la que nos conviene. Entonces, todo en todas partes de la Biblia nos está poniendo lo malo, pero nos pone lo bueno. Eso es el amor de Dios, aconsejándonos a cada uno de nosotros. Eso es concerniente a la expresión, a la segunda expresión del capítulo 1 del capítulo 12, verso 1 de Hebreos. La otra expresión de ese mismo capítulo dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí habla es una tercera condición para correr la carrera de la fe, es la paciencia. Esta palabra paciencia expresa la condición de una vida que persevera especialmente en las pruebas. La paciencia impide desaliento cuando vienen tiempos difíciles o de crisis. Si somos pacientes, vamos a sobrellevar mucho mejor los tiempos difíciles, esos tiempos de crisis. Cuando hay dificultades podemos entrar en depresión y si no tenemos paciencia, y muchas veces hasta en las cosas de Dios, si no tenemos paciencia, nos deprimimos, nos vamos quedando. Ya se ha dicho aquí, dejamos de ir un domingo y al otro domingo también ya no. Y ya lo vamos viendo como que si es algo normal. O sea, eso es por la falta de paciencia. Pero ¿por qué dejamos de venir? Porque hay algo que quizás no nos gustó de la iglesia o qué sé yo, etcétera. No estoy hablando en nada en particular, sino en general. Es algo que no nos gustó. Ya nos vamos quedando. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia para soportar. Porque en algunos pasajes de la Biblia dice: soportaos unos a otros. Dios en su inteligencia infinita sabía por qué nos decía que tuviéramos paciencia para soportar unos a otros. Entonces la paciencia en la vida cristiana es muy importante. Porque si no tenemos paciencia, como digo, repito, nos vamos quedando, nos llega el desaliento, perdemos ánimo hasta ser irreverentes quizás en las cosas de Dios. Y podemos caer en pecado. La paciencia que habla aquí en este verso 12 de Hebreos se conoce como la paciencia activa. Es la que no se puede parar. Un ejemplo, cuando en los Juegos Olímpicos un deportista inicia la carrera y él se desanima por una cosa o por otra, se detiene. ¿Qué es lo que pasa? Los demás lo dejan. Ya no quiere correr, se desanima, se desalienta, dice: ¿para qué voy a seguir? Ya no, ya me dejaron. Entonces, en la paciencia que habla aquí Hebreos 12, buscando yo información acerca de esto, se refiere a que es la paciencia activa, que no podemos parar, porque si paramos, si dejamos de venir a la iglesia, por decirlo, un ejemplo, y no es reprochando a nadie, con todo respeto, dejamos de venir miércoles, ya el otro miércoles ya se nos hace rutina, ya lo vemos normal. Entonces es la paciencia, es activa, tenemos que estar activos. Mientras más activos estemos, vamos a tener menos chance de estar pensando cosas malas, maquinando pensamientos. Y por lo cual Satanás no va a tener lugar en nosotros en meterlo en la cizaña y el pecado. Porque vamos a estar activos en la iglesia. Cansaditos y todo después de salir de trabajar, pero aquí debemos de estar.
Es mi opinión. Esa es la paciencia activa a la que se refiere aquí. Que si paramos, nos quedamos. O sea, la vida cristiana tenemos que tener paciencia, no parar. Es de seguir. Seguir activos en las cosas de Dios, quiere decir. Esto es concerniente al versículo 12, al capítulo 12 de Hebreos, versículo 1. Ahora voy al 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nadie dijo que era fácil la vida cristiana. Lo vemos en el capítulo 11 con los héroes de la fe. Sufrieron todo eso, vituperio, fueron aserrados, dice, todo eso. Nosotros ya no vamos a pasar esas cosas, otro tipo de cosas. Pero ¿quién es el que nos va a fortalecer para seguir adelante en la carrera? Es Jesucristo. A lo largo de la historia han caminado estos héroes de la fe en el capítulo 11, que son un ejemplo para nosotros, pero sobre todo tenemos un gran ejemplo, un gran y único ejemplo para nosotros los cristianos es Jesús. Él es el gran ejemplo para nosotros de cómo correr la carrera, con paciencia, la carrera. ¿Por qué? Porque Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Él es el que nos tiene que, Él nos da la fortaleza para seguir en este camino que ya seguimos. Y este año es una nueva oportunidad, es una nueva bendición que nos da. Porque muchos este año se quedaron atrás. Me refiero a los que los sorprendió la muerte y se quedaron atrás, ya sea porque nunca creyeron en el Evangelio, o eran cristianos, se retiraron y se fueron quedando atrás. Entonces este año hay que verlo de esa manera, que solo poniendo los ojos en Jesús vamos a triunfar en nuestra carrera cristiana. Si vamos a despojarnos de todo peso y del pecado, vamos a correr con paciencia y perseverancia la carrera, pero vamos a tener los ojos puestos en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué dice así la expresión? Porque nos quiere decir, porque Él es la meta. En Filipenses 3:14, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, les hace ver quién es la meta. Y es muy importante leerlo para nosotros, para que le tomemos importancia de quién es la meta para nosotros. Dice así, segunda de Timoteo 3:14. Filipenses 3:14. Dice así, prosigo a la meta, dijo el apóstol Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él es la meta, Él es el que ha ido a preparar moradas al cielo para nosotros. Lo dice en Juan 14:2. Dice, no os turbe vuestros pensamientos, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Y Él ha ido a preparar morada para nosotros, porque Él es la meta. Y el apóstol Pablo aquí lo dice en Filipenses 4:14, prosigo a la meta, dijo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él es la meta. Entonces, con Él tenemos la fuerza para correr la carrera. Con Él podemos hacerlo de una manera perseverante. Con Cristo, con Él, podemos aspirar a llegar a finalizar esa carrera, a ser coronados por Cristo Jesús, por la vida eterna. ¿Y quién es ese Jesús en quien fijamos los ojos? Es el autor, el consumador,
¿Qué quiere decir esta palabrita autor? Es el que inició actuando. Si ve en las telenovelas y en las películas siempre hay un actor. Oh, y es el héroe. Entonces Cristo aquí no es actor de ninguna telenovela ni de película, sino es el actor de eterna salvación. De eterna salvación. Él es nuestro héroe, Él es nuestro modelo para nosotros. Y eso, si eso no nos impulsa a correr la carrera, no sé qué más puede hacer para que nos impulse a correr la carrera. No sabría yo ya qué más, pero Cristo, siendo Él el autor, el que actuó primero, eso quiere decir autor, el que actuó primero en nuestra fe, es el que ya corrió, es el que ya triunfó, es el que modela nuestra vida y nuestra carrera. Y que sentado a la diestra del trono de Dios nos llama y nos invita a que vengamos a Él. Y en Él tendremos paz, en Él tendremos tranquilidad. Muchos problemas pueden pasar, pandemias, terremotos, lo que sea, crisis económicas a los países. Pero si Cristo morando en nosotros, no hay nada que nos atemorice. Él es nuestra fortaleza. Él es el héroe divino. Jesucristo es el héroe divino. Por eso el libro de los Hebreos, él habla de la superioridad de Jesucristo. Y como palabra clave es por tanto. Por eso en todo el libro menciona por tanto, por tanto, por tanto, por tanto ¿qué? Por tanto tenemos el héroe divino que es Cristo Jesús en los cielos, que vive para siempre. Ahora, eso es concerniente al verso 2. Verso 3 dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se canse hasta desmayar. 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. 5, verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si ve y si nota aquí, ya va introduciendo el autor de los Hebreos el tema de la disciplina. En la mañana el hermano que está aquí tocó el tema de la disciplina para los jóvenes, pero era la disciplina. Lo tocó, era por eso, porque aquí ya va entrando el escritor de Hebreos con el tema de la disciplina. Introduce el tema de la disciplina, que guarda relación con discípulos. Y nosotros somos discípulos de Cristo. Discípulos significa alumnos, o sea, Él es nuestro maestro y nosotros aprendemos de Él, de la vida de Él, de la vida perfecta de Cristo. Entonces, disciplina es corregir, es instruir, animar, es reorientar, si es que nos hemos salido un poquito del camino, reorientar, volver quiere decir. Ese es el objetivo de la disciplina, al igual que ocurre con el Padre y el Hijo. Es prepararlo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cada uno de nosotros como padres, preparar a nuestro hijo. Es presentarlo a la vida de la mejor manera. Por eso dice aquí que el Señor disciplina a los que ama. Nosotros así disciplinamos a nuestros hijos, porque los amamos. Así es Dios del cielo, que nos disciplina para que seamos mejores. El propósito de la disciplina es corregir y darnos una vida nueva. En esa acción es una expresión del amor de Dios. Usted corrige y disciplina a su hijo porque le tiene amor. Entonces Dios nos disciplina y nos corrige por medio de su palabra, porque Dios no tiene, sino Dios es amor. Siguiendo el 7, Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastardos quiere decir hijo no deseado, buscándole el significado, es hijo no deseado. Pero nosotros somos hijos deseados por Dios.
Dios desea, Dios nos ama y por eso nos exhorta, nos corrige, nos disciplina. Pero tiene un objetivo la disciplina y ahorita vamos a llegar a ello. Tiene un objetivo. El objetivo es prepararnos para esta vida y finalmente prepararnos para la vida eterna. Ese es el objetivo de la disciplina de Dios. Y ese es el objetivo de la disciplina de cada uno de padres con nuestros hijos, por dar un ejemplo. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los cielos y viviremos? Si se recuerda, los padres de antes, hoy no sé, aquí no sé cómo es la cultura, nos castigaban con el cinto, con el psicólogo, con la chancla. Nos castigaban. Pero siguen siendo nuestros padres. Así nos educaron. Y lo decimos con gusto, porque es la verdad. Y nos educaban. Y siguen siendo nuestros padres, los amamos. Nos recordamos de ellos. Les damos su aporte económico, gracias a Dios que nos bendice. Entonces, ¿por qué no recibir la exhortación de Dios, que lo que nos está ofreciendo es la vida eterna? Y disciplinarlos y prepararnos para esta vida, para mientras estamos aquí de peregrinos y finalmente la vida eterna. Ese es el objetivo de la disciplina. Ese es el interés. Si aceptamos la disciplina con nuestros padres, ¿cómo no aceptar la disciplina del Padre, del Supremo del universo? Somos bendecidos porque Él nos disciplina. Somos bendecidos porque Él nos disciplina. Ya unos pocos, ya estoy por finalizar. El verso 10 dice así: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, que eran los padres, como ellos les parecía, pero que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El 14 dice, me voy a adelantar porque voy a regresar al 11. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es que insiste en la disciplina Dios Padre, para con cada uno de nosotros disciplinarlos, para que seamos aptos ante su presencia, para que tomemos parte de su santidad, porque Él es santo. Amén. El 11, es verdad que a ninguna disciplina, todavía lo menciona el autor de Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí adelantito, ya no lo voy a buscar porque el tiempo ya casi lo tengo corto. En el versículo 10, 25 dice, no dejando de congregarlos, dice Hebreos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y cuando más ves que aquel día se acerca, el día que usted muera o el día que Cristo venga, a eso se refiere. Entonces, ¿qué significa eso? Esos textos en veces no nos gusta y solo nos movemos del asiento porque no nos gusta, porque la palabra es penetrante más que cualquier espada de doble filo. Él nos renarguye, nos hace entender, nos entra la potente palabra de Dios. Entonces no nos gusta, por naturaleza no nos gusta, pero es con un fin que Dios nos hace, prepararnos, como ya dije, para vivir una vida santa y finalmente una vida eterna. Ese es el objetivo. Ahora, en el 14 también dice de la siguiente manera, en el 16, no sea que como, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Era un don que Dios de antes, el ser primogénito de la familia. Eso lo pone como lo que no deberíamos de ser. ¿Y qué significa eso? Que como cristianos en veces ponemos primero las cosas de este mundo. Hace días ha pasado el Mundial de Fútbol.
por ir a ver la final del Mundial de Fútbol, no fuimos a la iglesia, un ejemplo. Ponemos primero las cosas de este mundo. Entonces, eso viene siendo lo que hizo Esaú. Vendió su bendición. La bendición que nosotros tenemos, ¿cuál es? Es la de la vida eterna. Estamos ganándonos la vida eterna en esta carrera de la fe. Entonces, en veces tenemos acciones como seres humanos que ponemos primero las cosas de este mundo. Entonces estamos haciendo como Esaú hizo. Y peligroso después lloremos como Esaú, que dice que después lloró amargamente, pero ya era demasiado tarde. O porque hay muchos factores, o porque hoy es la final del mundial, me interesa más eso, o otras cosas, qué sé yo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque eso no es favorable para cada uno de nosotros. Lo más favorable es el culto racional, dice, que tengamos aquí en la iglesia. En conclusión, porque ya estoy por finalizar, desde el versículo 14 hay una advertencia para los que rechazan la gracia de Dios, es decir, que los versículos anteriores, como decir el 11, nos pone que, ya en conclusión, en resumen, nos pone que por la fe alcanzaron los héroes de la fe buen testimonio los antiguos, son ellos. Capítulo 12, que poniendo los ojos en Jesús, eso ya es para nosotros, perseveraremos hasta la meta. Y el mismo versículo 12, pero verso 14, nos dice lo contrario. Nos dice lo contrario, los que rechazan la gracia de Dios. Son lo contrario del versículo 11, los héroes de la fe, y nosotros que pongamos los ojos puestos en Jesús. Entonces van a haber otros que van a rechazar la gracia de Dios. O sea, siempre lo mismo, repito, la Biblia nos está poniendo lo malo, lo bueno y la solución. Así que está en nosotros el rechazar la gracia de Dios, que son sus bendiciones y la vida eterna. Finalizo con el capítulo 28, verso 28 del capítulo 12. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Oiga el consejo, agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros que ya estamos preparándonos para un reino inconmovible, porque no es inconmovible el reino que Dios tiene preparado para los que le aman. Inconmovible quiere decir que Él ya mañana no va a cambiar de opinión, ya está. Dios no miente, el hombre es el que miente. Que tengamos dicha promesa tan grande, un reino que no se mueve y que será para siempre. Dios quiere estas cosas para nosotros, está en nosotros el querer luchar y alcanzar y perseverar en Cristo. Seamos agradecidos con Dios e inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, en espíritu, en verdad, en rectitud, bien disciplinados, con temor reverente. Sintámonos en la presencia de Dios y permitamos que esa presencia soberanamente dirija nuestra vida. Un día más, un año más, y por eso quise yo meditar en este capítulo de Hebreos 12, porque un año más, una oportunidad más, decimos, feliz año nuevo. Entonces, Dios es como que si nos está dando una oportunidad más, feliz oportunidad más, un año más que Dios seguramente va a estar con nosotros y nos guiará. Así que esa presencia que dirija soberanamente nuestra vida. Así que ese era el tema, el mensaje de hoy que quería compartir con ustedes. Gracias por su atención. Espero que nos sirva de algo en nuestra vida y que la honra y la gloria siempre sean para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, y que Dios bendiga su palabra. Amén.